Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues los últimos vídeos que he hecho han sido vídeos de reacción que me han pasado muchos amigos y hermanos para que los comente. Estaba revisando un vídeo que me pasó mi amigo Manolo de Sevilla, un saludo, Manolo, y estaba estudiándolo y mirándolo y pensé, qué aburrimiento otra vez volver a explicar cosas que ya se han explicado mil veces, que el que quiere conocerlas las conoce y que a veces pues no son ni siquiera interesantes porque son los mismos argumentos de siempre, porque las últimas reacciones a veces eran, bueno, eran cosas diferentes, un poquito más interesantes, pero estos son los mismos tonterías y bobadas de siempre, de la historia de la iglesia o de algunos principios de la iglesia que, que conozco desde hace tantos años que realmente me aburren. Entonces decidí cambiar y hacer caso de una sugerencia que me hizo hace un mes, el 11 de junio precisamente, un suscriptor que se llama David Benavides, y me sugirió que hiciera un vídeo sobre mi testimonio del libro de Mormón. Bueno, David, pues te voy a hacer caso y va dedicado a ti este vídeo con mi testimonio del libro de Mormón, y lo voy a hacer en dos partes. Un testimonio espiritual, es decir, un testimonio de fe, y un testimonio de conocimiento, un testimonio de pruebas históricas y arqueológicas, y respuesta también voy a aprovechar y hacer un poco respuesta a algunas de las críticas que estaba viendo en este vídeo, para hacer un par de comentarios que creo que son interesantes también para que los tengan ustedes en su almacén personal y puedan, cuando vean un vídeo anti la iglesia o de enemigos de la iglesia o de opositores a la iglesia, que puedan tener algunos argumentos importantes para sacarlos y para expresarlos y para comentarlos. Bueno, yo conocí la iglesia siendo muy joven, tenía 14 años, era un joven que entonces era ateo, no creía en nada, no me interesaba más que la ciencia, el estudio, leía mucho, estudiaba mucho, era muy solitario, muy introvertido, pero bueno, conocí la iglesia a través de mi hermana, que las misioneras tocaron su puerta, le empezaron a enseñar el Evangelio, ella era muy católica y bueno, dijo que eran muy especial, que había sentido algo con ellas muy especial, que sabía que tenían algo especial, que no sabía lo que era, pero que era algo muy especial. Ahora todos sabemos que es el Espíritu Santo que acompañaba a estas grandes hermanas y misioneras. Y bueno, pues ahí empecé a conocer la iglesia, me empezaron a dar las charlas a mí, me invitaron a ir a la iglesia, fui a la iglesia, estamos hablando del verano de 1976, tenía yo 14 años entonces, iba con mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos a la iglesia, íbamos todos los domingos a la iglesia, y bueno, al principio no me lo tomé muy en serio, ¿no? Las misioneras me enseñaban las charlas, me decían que leyera el libro de Mormón, que orara, que le preguntara al Señor si era el libro de Mormón era la palabra de Dios, pero bueno, era joven, un poquito distraído, un poquito irresponsable, ¿no? Como todos los jóvenes, y no me lo tomé con mucho interés. Pero bueno, fueron pasando los meses y al final pues sentí que tenía que tomar la decisión de probar si realmente podía saber por mí mismo que el libro de Mormón era la palabra de Dios, y ya me comprometí eh, para, para la época de mi cumpleaños, que era en diciembre, pues tomar una decisión de saber si era la iglesia verdadera y el libro de Mormón era la palabra de Dios. Empecé a leer con más interés y leí toda la visita de Cristo a las Américas, y luego empecé ya por Primera de Nefi, y una noche estaba leyendo en mi habitación, por primera vez sentí el Espíritu Santo con una fuerza y un poder increíble diciéndome a mi corazón que estas eran las palabras verdaderas de Cristo, que el libro de Mormón es la palabra de Dios igual que la Biblia, y que es un libro poderoso, impresionante, y que nos llena el alma con el Espíritu de Dios. Y fue precisamente leyendo el versículo 14 de Primera de Nefi, capítulo 1, cuando sentí el Espíritu. Dice: y aconteció que cuando mi padre hubo leído y visto muchas
cosas grandes y maravillosas, prorrumpió en exclamaciones al Señor diciendo: «Cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Tu trono se eleva a las alturas de los cielos, y tu poder, tu bondad y misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra. Y porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti». Esta frase, leída en este libro, este es el original, que tiene casi 50 años, llegaron a mi corazón con una fuerza tan grande. Este joven que apenas empezaba a creer en Dios y que apenas empezaba a conocer los caminos del Señor, pues llenaron mi corazón con una fuerza tan grande que supe que el libro de Mormón era la palabra de Dios y que el libro de Mormón testificaba de Cristo, que Cristo es mi Salvador. Y el 4 de diciembre de ese mismo año, 1976, me bauticé en una pileta de estas desmontables de lona azul, muchos las conocerán, en un piso, un segundo piso detrás del Ayuntamiento de Valencia, porque no había ni capilla en aquella época. Apenas llevaban 2 o 3 años los misioneros en Valencia, en mi ciudad natal, y no teníamos ni capilla propia. Era un piso alquilado, un segundo piso, y allí montaron en una habitación la pila, y allí me bauticé yo una fría tarde del otoño del 76. Y puedo testificar de que ha sido la decisión más hermosa, más feliz y más satisfactoria de mi vida. Ese día cambió mi vida, ese día acepté a Cristo, ese día nací de nuevo, fui bautizado por el poder de Dios, hombre autorizado por Dios y de la forma correcta y con la autoridad correcta. Este libro, por lo tanto, para mí es sagrado, para mí es importante, y luego lo he leído muchas más veces. Lo he seguido leyendo, no solo empecé a leerlo ahí, lo acabé 15 días después de mi bautismo y bueno, en menos de un año había leído el libro de Mormón, Doctrina y Convenio, La Perla de Gran Precio y la Biblia entera de cabo a rabo, de Génesis al Apocalipsis. La leí en menos de un año, me leí los 4 libros canónicos. El libro de Mormón lo he leído durante toda mi vida, el libro de Mormón ha inundado mi vida, ha ido creciendo, pues como dice Alma, me encantan estos pasajes de Alma 32, todos los conocen, pero desde el 27 al 30 me gustaría compartirlos con ustedes porque es un ejemplo del poder de la palabra de Dios. 32. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta poner a prueba mis palabras y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros hasta creer que hay lugar en vosotros para una porción de mis palabras. Compararemos pues la palabra a una semilla. Si dais lugar en vuestros corazones para plantar una semilla, y si es una semilla verdadera o buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí que empezará a germinar en vuestro pecho, y al percibir este crecimiento empezaréis a decir dentro de vosotros: esta semilla forzosamente es buena, o la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, a iluminar mi inteligencia, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Y aquí, ¿no aumentará esta vuestra fe? Más he aquí, al paso que la semilla se hincha, brota y empieza a crecer, entonces tendréis que declarar que la semilla es buena, pues he aquí, se hincha y retoña y empieza a crecer. Ese ha sido mi progreso durante años, ¿no? Esa semilla ha ido creciendo, ese conocimiento, esa felicidad, esa sabiduría ha ido creciendo con los años y ha podido fortalecer mi testimonio. Y todas las experiencias, todos los años, todas las cosas que han pasado en mi vida no han hecho más que fortalecer y reforzar ese poder que tiene el libro en mi vida, sabiendo que era la palabra de Dios. Este libro lo he leído, pues no lo sé, perdí la cuenta. Al principio contaba las veces que lo leí, pero dejé de contar y calculo que lo habré leído entre 25 o 30 veces tranquilamente. Ya te digo, perdí la cuenta, no lo sé. Y incluso una vez lo leí en francés completo, de pe a pa en francés, y completo en inglés de pe a pa. O sea que lo he leído en 3 idiomas y es una experiencia interesante leerlo en otro idioma porque captas muchas palabras y muchas expresiones y te fijas mucho más, porque en nuestro idioma natal
y puedes disfrutarlo mucho más. Por lo tanto, quiero testificar de que el libro de Mormón es la palabra de Dios porque llena mi alma, porque ilumina mi mente y porque testifica mi corazón de todas las verdades del Evangelio. Y lo tengo tan claro como que el sol sale por el este. Me gustaría que mi testimonio llegara a cada uno de ustedes, que supieran de verdad que yo sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios, que Dios nos habla por medio de este libro igual que nos habla por la Biblia, o por Doctrina y Convenios, o por la Perla de Gran Precio. Todos los libros que son palabra de Dios nos llegan a nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo podemos saber y sentir la voluntad y los consejos del Señor para cada uno de nosotros. Ahora, cambiando un poquito de tema, quiero analizar un par de críticas que se hace al libro de Mormón o a su historia, por decirlo de alguna manera, porque viendo este vídeo que es de un señor que es un chaval joven que se llama el Gringo, no sé qué, es así muy educadito, muy tranquilo. Y a veces no sé si prefiero yo uno que grite mucho y que insulte, porque como dice el refrán, Señor, cuídame de las aguas mansas, que de las aguas bravas ya me cuido yo solo. A veces los que son más tranquilitos, a veces son más peligrosos, ¿no? Este chico tiene muy buena apariencia, pero realmente sus palabras son bastante negativas hacia la iglesia. Voy a resumir, porque no quiero hacer un análisis, pero empieza a decir muchas cosas acerca ya repito, son las mismas historias que llevo casi 50 años oyendo. Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Las mismas bobadas, inconsistencias, pero que luego van presumiendo que si la iglesia, cuando conoce eso, se deja la iglesia y se van a miles de la iglesia. Y la iglesia sigue creciendo cada año, miles es lo que sigue creciendo. Y si se van algunos, pues lógicamente hay gente que pierde la fe, gente que conoce una cosa que no conocía y se hunde. Pues yo no entiendo, pero eso de que sean miles los que se vayan cuando ven esto me da la risa porque lo llevo oyendo, ya te digo, casi 50 años. Bueno, dice, por ejemplo, el libro de Mormón se realizaron 4.000 correcciones, tiene, no 4.000, no, él creo que dice 100.000. Normalmente yo oía siempre 4.000. Bueno, esto ya lo he explicado en otros vídeos. El libro de Mormón lo tradujo José Smith y el escribiente, que fueron varios, Oliver Cowdery, el principal, estaba escribiendo conforme él dictaba la traducción del libro de Mormón. Lo hizo prácticamente como las escrituras antiguas, del tirón, sin puntos ni comas. Entonces, del manuscrito original de la traducción, luego se hizo una copia para llevar al impresor, para la imprenta, para que lo imprimieran, para que no se perdiera el original y se acabara la traducción, ¿no? Entonces, se hizo una copia. De la copia original del manuscrito de traducción a la copia del impresor, también se cometió algún error y luego el impresor cometió algún error. Pero el error más grande que pueden encontrar es un nombre cambiado y una palabra que dice, un versículo que dice la madre de Dios y luego se corrigió por la madre del Hijo de Dios. Dígame usted qué cambia, qué concepto cambia. De decir la madre de Dios a la madre del Hijo de Dios. Si hablamos de la madre de Dios sabemos que habla de la Virgen María y que Dios es Jesucristo. Especificar madre del Hijo de Dios queda más claro, pero no cambia el sentido. Ese es el cambio más grave. Y luego lo demás son puntos, comas, signos de puntuación, que son los 4.000 cambios. En un libro de 500, ¿cuántas páginas tiene en español? 550 páginas más o menos, pues poner puntos y comas, pues hay más de 4.000 probablemente. Ese es el gran misterio que nosotros escondemos. Luego dice que cómo tiene esas correcciones, y José me dijo que era el libro más perfecto de todo lo que había. No, José me dijo que este libro era el más perfecto, no dijo que el libro era perfecto. Él nunca dijo que el libro fuera perfecto. Dijo que era el más perfecto porque no había sufrido traducciones, interpretaciones, ni manipulaciones. Jeremías 8:8 dice que la pluma del escribano es mentirosa. O sea, la propia Biblia está avisando de que los propios escribas cambiaban muchas cosas, ¿no? Pero la propia portada del libro de Mormón, si vemos la portada, dice que si hay errores son errores humanos y pide perdón. Moroni, en la portada del libro de Mormón, pide perdón por si hay errores. De hecho hay un par de errores garrafales
tengo yo un vídeo, que testifican de la historicidad del Libro de Mormón, entre otras cosas. Pero son errores de mecanografía, que diríamos, para que nos entendamos, ¿vale? No son errores ni doctrinales ni nada. Y luego que si habían nombres que se copiaron, que si José Smith pudo inventar nombres que eran parecidos a los que vivía cerca de él, que si algunos nombres los podía haber sacado en un mapa. Por ejemplo, el cerro de Cumora, hay una isla en el Índico que se llama Comoras, las Islas Comores, y la capital justo se llama Moroni, igual que el capitán Moroni o que el ángel Moroni, ¿no? Entonces, fíjese, si todo esto lo reunimos, bueno, esto y además habla de View of the Hebrews, que es un libro que se publicó unos años antes, que es un estudio sobre la posibilidad de que los nativos americanos sean descendientes de las tribus perdidas de la casa de Israel, que era un hecho que todo el mundo creía. Desde siempre se ha preguntado uno qué pasó con las tribus perdidas, a dónde fueron a parar, porque se perdieron y a dónde. Pues muchos pensaban en la época, y eso yo creo que en vez de demostrar que el Libro de Mormón copia eso, es al contrario. El Señor estaba preparando a la gente con un pensamiento racional de que podían ser perfectamente los indios de América descendientes de las tribus perdidas de la casa de Israel, aunque el Libro de Mormón no son exactamente las tribus perdidas, son más de un siglo posterior a las tribus perdidas, y no son de Israel, sino son de Judá, y salen de Jerusalén no porque se pierden, sino porque el Señor los manda a salir. En fin, que ni es lo mismo ni se parece, pero yo pienso que el Señor estaba preparando a la gente para que la historia pudiera ser verosímil, pudieran aceptar el Libro de Mormón como algo más natural o más similar a lo que podría ser, y por lo tanto no lo describieran como una novela de extraterrestres, ¿no? Sino como algo plausible, algo posible. Y luego que sí, hay capítulos de Isaías copiados directamente de la King James Version y tal. En resumen, si cogemos todo esto y algunas cosas más que dicen, y si pensamos que José Smith creó este libro, un libro tan complejo, un libro de unas 550 páginas, con 4 culturas diferentes, con 4 cronologías diferentes, mulequitas, nefitas, lamanitas y jareditas, son 4 pueblos en 4 cronologías diferentes, con más de 15 autores, más de 15 profetas que escriben en el Libro de Mormón con sus diferentes, con una coherencia histórica y doctrinal completa. No hay por donde pillar ninguna incoherencia, ni histórica ni doctrinal. Pues nos saldría que José Smith era el genio más grande que ha existido en la Tierra, vamos. Para que José Smith escribiera este libro con esta coherencia, con esta precisión, con este estilo y con estos nombres, con estas ciudades, con estos acontecimientos, con estas cronologías, a mí se me ocurre que José Smith tenía que ser una mezcla de Cervantes, de Shakespeare, de Dostoyevsky, de Tolkien, de Benito Pérez Galdós, de Jean-Jacques Rousseau, de Einstein, Newton y Leonardo da Vinci. Los metes todo en una batidora y sale José Smith. Porque para escribir este libro, pues tenía que ser una mezcla de todos estos grandes genios de la historia universal, todos en sus campos diferentes, para que pudieran escribir esa historia. Por lo tanto, es tan ridículo que José Smith, con apenas 3 años de educación primaria, pudiera crear esta obra de esta complejidad y de esta coherencia, que solamente nos queda la respuesta como de la creación, ¿no? Si vemos el universo, la Tierra, cómo está creado, los ecosistemas, la vida que depende de la atmósfera, del magnetismo, de los polos, de la inclinación, de la distancia al Sol, de la biosfera, de todas las cosas que mantienen la vida en la Tierra, y pues solo podemos decir que es obra de Dios. Pues el Libro de Mormón, cuando lo analizas, solo podemos decir que es obra de Dios, es imposible que sea otra cosa. Por lo tanto, como dice el refrán, si tú ves un ave que parece un pato, que tiene pico de pato, que tiene patas de pato, que anda como un pato y que anda como un pato, es porque es un pato. Pues el Libro de Mormón, si parece, está escrito como la palabra de Dios, si es coherente como la palabra de Dios y te llena el alma como la palabra de Dios, es porque ese libro es palabra de Dios. Así de sencillo. Y al final de todo, lo que importa es el resultado. Por sus frutos los conoceréis. Este libro lo pudo escribir hombre alguno. Si usted lo analiza con calma, con precisión, podrá darse cuenta que este libro no lo pudo escribir ningún hombre.
porque tiene una sabiduría, una coherencia y unas doctrinas cristianas, cristocéntricas tan grandes que solamente la mano de Dios, a través de profetas inspirados, como la Biblia, pudo escribirla. Y un hecho más importante que quiero comentarle, nos dicen siempre que se han escondido cosas, que la Iglesia ha tapado muchas cosas, que la información se retenía, que ahora cuando llega de Internet la Iglesia se ha visto obligada a hacer los estudios de la Escritura, revelaciones en contexto, los diarios de José Smith se han publicado en toda su extensión. Y fíjense una cosa que es importante. Es verdad que con el avance de la ciencia, de la informática, de Internet y las redes sociales, ahora tenemos todo un clic, ahora tú puedes coger el móvil, buscar la inteligencia artificial ahora, antes Google, ahora ya la inteligencia artificial, picas cualquier cosa y te da toda la información del mundo. Antes tenés que ir a las bibliotecas, pero fíjese, yo desde que estoy viviendo aquí en Utah, una de las cosas que me ha gustado hacer es ir al DI, que le llaman, el Desert Industries, que son artículos, ropa de segunda mano, y una de las cosas que hay importantes son libros. Tienes libros. Este libro, por ejemplo, el 10 Reference Encyclopedia, me costó $2. Este libro es, para que lo vean ustedes, publicado por la Iglesia, Enciclopedia de Referencias de los Santos Últimos Días, una editorial de la Iglesia, y el año 1960, antes de que yo naciera. Este libro es de 1960. Y una de las curiosidades, que no fue curiosidad, fue inspiración divina, porque estaba hablando con una persona y se lo dije, abrí la página, porque no lo he leído, es un libro de consulta, pero abrí la página aquí no sé si lo pueden ver, hacer un pantallazo. A ver, lo voy a marcar aquí donde está mi dedo. Seer Stone, la piedra del vidente. Esta es una de las controversias históricas en la Iglesia, la piedra del vidente, que surgió hace no muchos años. Yo, por ejemplo, me bauticé en el 76 y nunca había oído hablar. Había oído hablar de la piedra del vidente, que José Smith tenía una piedra que encontró, que la usaba como instrumento para recibir revelaciones, pero jamás había oído de que se usara en la traducción del Libro de Mormón. Hace 15 o 20 años empezó a salir que si la había usado, que si no usaba el Urim y Tumim, y bueno, fue un poquito controversia, pero al fin y al cabo, ¿qué más da lo que usara? Lo importante es el producto, que es el libro, ¿no? Pero fíjense que en este libro, de 1960, se menciona la piedra vidente y dice, lo voy a traducir un poquito mal, pero bueno, dice, era una piedra de color chocolate, de forma de huevo, encontrada por el profeta mientras cavaba para el señor Clark Chase. El hermano de José, Hiram, estaba presente cuando él la encontró. Esta piedra poseía características similares al Urim y Tumim, y José la usó en la traducción de las planchas. Pues si quieren verlo, aquí lo tienen. José Smith la utilizó en la traducción de las planchas. En 1960 ya estaba publicado que la piedra vidente se había usado en la traducción. Y cita una obra anterior, que ya no sé de cuándo es, porque cita a Roberts, New Witness for God, Nuevos Testigos de Dios, tomo 2, página 132, será B.H. Roberts, que es una historia de la Iglesia pues de los años 30-40, de hace más de 100 años que esto está publicado. Así es que díganme qué información se guardaba la Iglesia. Cuando quiera alguien le diga, no, la Iglesia ocultaba información, dice, mira, si quieren un día lo escaneamos y se lo envío a quien quiera. Un libro de 1960 haciendo referencia a otro libro anterior, donde ya, por ejemplo, una de las cosas que no se sabía es que la piedra vidente se había usado para traducir el Libro de Mormón. Como esos hay docenas de ejemplos. No es que se ocultara información, es que la información estaba en libros y los libros estaban en la biblioteca. Si yo no iba a una biblioteca y leía y buscaba, no encontraba nada. Ahora es muy fácil decir pin, Google o ChatGPT, cuéntame de esto, y lo encuentras rápido. Pero hace 50 años tenías que ser un ratón de biblioteca para encontrar las cosas. Y no es que estuvieran escondidas, es que simplemente estaban publicadas en libros. Como eso tengo más ejemplos, pero este sirve de ejemplo ahora, ¿no? Yo estoy haciendo una colección, busco libros antiguos, tengo varios ya, libros antiguos, fíjate, lo consigues
de saldo, son libros usados, pero el libro es libro. Al fin y al cabo, este libro tiene 65 años, pero es un libro. Los libros duran mucho tiempo. Si los cuidas, pueden durar siglos, ¿no? Así es que esa es un poquito mi aportación a las críticas en contra de la Iglesia, del Libro de Mormón. Y para finalizar, presentar algunas pruebas muy rápidamente para no hacerlo más largo. Pruebas de que el Libro de Mormón es históricamente un libro no de 1830, no es un invento del siglo XIX, sino que es un libro histórico. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues porque hay pruebas históricas, igual que la Biblia podemos encontrar. Pero, ojo, la Biblia no tiene pruebas históricas de todo, ¿eh? No hay ninguna prueba histórica de que el pueblo de Israel estuviera en Egipto. No hay ninguna prueba histórica de Moisés, ni de Josué, ni siquiera del rey David. Tengo un libro, ahora no lo tengo aquí, pero el libro de historia mía, historia antigua. Las primeras pruebas históricas son del año 800 y pico, de Joaquín o Joacaz, no recuerdo exactamente. O sea, ni siquiera ni David ni Salomón hay pruebas históricas de que existieran y que gobernaran en Jerusalén. Ahora le pregunto yo, ¿qué tan importantes son esas pruebas? O sea, yo para creer en la Biblia tengo que ir a Jerusalén y cuando veo Jerusalén digo, esta es Jerusalén. Entonces la Biblia es verdadera, porque estoy viendo Jerusalén. ¿Necesito eso? No. Necesito leer la Biblia y saber que es la palabra de Dios. Pero no obstante, les voy a dar pruebas. Les voy a dejar en el enlace, en los comentarios, un enlace de mi blog. Aparte de mi canal, tengo un blog de hace casi 12 años, de 2013, donde tengo casi 500 artículos publicados. Son de leer, son escritos, son de leer, y ahí tengo como 80 artículos que hablan de pruebas históricas del Libro de Mormón. Pero hice uno en el 2018 donde resumía 19 pruebas históricas y arqueológicas del Libro de Mormón con sus enlaces por si quieren entrar y ver cada uno de ellos. Pueden copiar el enlace y lo abren y pueden ver específicamente. Muy rápidamente lo voy a decir. Por ejemplo, el Libro de Mormón nos habla de que cuando salieron de Jerusalén, caminaron por la península arábiga hacia el sur y luego giraron al este y allí murió Ismael y fue enterrado en un lugar llamado Nahom. Bueno, ese lugar que no tenía ningún significado, hace algunos años unos arqueólogos alemanes encontraron una necrópolis en Yemen, en ese mismo sitio donde se describe en el Libro de Mormón, y esa necrópolis, que era un lugar de enterramiento, el sitio se llamaba Nahom, precisamente. Esa es una prueba irrefutable de la historicidad del Libro de Mormón. ¿Cómo podía José Smith saber en 1830 que en Yemen había un lugar en la ruta que seguía Ley, que era la ruta del incienso, que se llamaba Nahom? Y ahí fue enterrado Ismael. Pues está claro. Luego, el Libro de Mormón afirma que está escrito en un idioma que no se conocía, que se llamaba egipcio reformado, que se supone que era una mezcla de egipcio y de hebreo. Todo el mundo se reía, ¿hasta cuándo? Hasta que en los años 60, en 1962, unos arqueólogos israelitas en hallazgo en Tel Arad, encontraron unas vasijas con unos escritos, mezcla de hebreo y mezcla de egipcio. Con lo cual, perfectamente ese idioma sincretizado entre egipcio y hebreo podría denominarse egipcio reformado, que era una mezcla de los dos idiomas. Luego, si vamos a la historia, pues el obispo del Yucatán, Diego de Landa, en el siglo XVI o XVII, no recuerdo exactamente ahora, escribió las crónicas del Yucatán, donde contaba las historias de las tradiciones de los mayas, de los indios mayas del Yucatán, y decía que los propios indios decían que sus antepasados habían venido del este en barco y practicaban el bautismo, que para ellos era nacer de nuevo, significaba nacer de nuevo. Más claro, agua, ¿no? Moctezuma, cuando recibe a Hernán Cortés, le da la bienvenida como el Dios prometido que les visitó en la antigüedad y que prometería que volvería, que era blanco y con barba. Y eso se lo escribió Hernán Cortés a Felipe II. La carta, busquen carta de Hernán Cortés a Felipe II y les cuenta todo eso, que es exactamente lo que pasaba en el Libro de Mormón. O el ADN, que es tan famoso, que no hay ADN semítico en América, no hay prácticamente, porque los pueblos del Libro de Mormón eran pueblos pequeños
se mezclaron con habitantes originales. Pero sí, el National Geographic, el 22 de noviembre de 2013, publicó un artículo de que habían encontrado ADN en una tribu indígena de Norteamérica, creo que eran cherokees, tenían ADN de Oriente Medio, no de Asia, de Siberia, sino de Oriente Medio. Un artículo, como digo, National Geographic, 22 de noviembre del 2013, el autor es Brian Hanwerk. Pueden buscarlo y comprobarlo, está en mi artículo. Luego una piedra encontrada en Nuevo México, una piedra de 2 toneladas con los 10 mandamientos grabados en hebreo antiguo. Los 10 mandamientos en hebreo antiguo. Y datada de hace unos 2000 años. Interesante, ¿no? O bueno, elefantes. Decían que elefantes, el libro de Mormón habla de elefantes y la gente se reía, ¿no? Porque los elefantes más antiguos tenían 10.000 años de antigüedad, ¿no? Y decían que era un anacronismo, es decir, que los elefantes se habían extinguido mucho antes de que llegaran los nefitas al Nuevo Mundo. Bueno, pues en Copán se descubrió un bajo relieve con 2 elefantes y los antimormones pues diciendo que no eran elefantes, que eran guacamayos exagerados. Y bueno, pues ahí tengo un vídeo, de hecho, un vídeo donde les muestro que el Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México, que es la mayor autoridad en arqueología en México, certifica que esos son 2 elefantes, que no son guacamayos, que son 2 elefantes y son del primer siglo de nuestra era. Es decir, que en la época de primer siglo todavía quedaban algunos elefantes vivos, porque si no, no podían haber hecho ese bajo relieve. Por lo tanto, lo que dice el libro de Mormón es perfectamente cierto y plausible. Luego, pues bueno, para no hacerlo más largo, las calzadas. El libro de Mormón habla que habían calzadas entre ciudades, los SACB o SACBO, los caminos blancos. Era toda una red de carreteras mayas tan grande como la del Imperio Romano. Y eran calzadas perfectamente conservadas y que eran estupendas para caminar. Bonampak, los guerreros de Bonampak. Siempre se había creído, en la época de Cosdemí se creía que los mayas eran gente pacífica, eran gente muy tranquila y no belicosa, hasta que en Bonampak en 1948 encuentran en un templo unos frescos con escenas de guerra horrorosas, ¿no? con cautiverio, con sacrificios humanos, ¿no? Con lo cual cambió la historia y se dieron cuenta que los mayas habían tenido una historia tan violenta y tan bélica como estaban en esos frescos y como describe el libro de Mormón. Y de hecho encontraron la narración de las primeras guerras mayas y coincide justo con las guerras del libro de Mormón. Es el siglo IV y es la misma cronología que cuenta el libro de Mormón, son de las primeras guerras mayas. Interesante, ¿verdad? Y bueno, los rollos del Mar Muerto hace poco demostraron una cosa que criticaban del libro de Mormón, que decía que Ley, cuando sale de Jerusalén, después de caminar 3 días, planta la tienda y ofrece sacrificio al Señor. Y dicen que eso era imposible porque todos los sacrificios se hacían en Jerusalén. Y sin embargo, los rollos del Mar Muerto, lo tengo en un vídeo, si quieren buscarlo, aquí en este canal. Hay un vídeo que les enseño, entramos directamente en los rollos del Mar Muerto, que se pueden ver online, y en el rollo tal, parte tal, dice que si vas a más de 3 días de Jerusalén, puedes ofrecer un sacrificio al Señor. Lo que el libro de Mormón contaba, que parecía, porque se había perdido esa costumbre, parecía algo una herejía, pues resulta que está autorizado y los rollos del Mar Muerto lo prueban. En fin, hay docenas, hay pruebas, hay muchas más pruebas y no quiero alargarlo más, simplemente pueden verlo si quieren, lo voy a poner. Y para terminar solamente mi testimonio, ¿no? Es el testimonio del Espíritu, el testimonio del libro de Mormón. El libro de Mormón es la palabra de Dios, sin ninguna duda. Esto ilumina el corazón, fortalece el alma y testifica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y como dice, usando ahora la Biblia, 1 Corintios 2, el gran apóstol Pablo nos cuenta exactamente cómo se recibe un testimonio del Espíritu. En el capítulo 2 de 1 Corintios dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es mi testimonio, que está basado no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y el libro de Mormón es uno de los libros más poderosos. Testifico que es la palabra de Dios. Hay una promesa además, que si lees este libro con verdadera intención, con sinceridad, y le preguntas a Dios, el Señor te responderá y te dirá, te hará saber como me hizo saber a mí en el versículo 14 del primer libro de Nefi, primer capítulo, que este libro es la palabra de Dios. Yo los testifico solemnemente. Como el sol sale por el este, el libro de Mormón es la palabra de Dios. El Señor me lo ha revelado, como lo explica Pablo en esta epístola a los Corintios. Y mi sabiduría, mi testimonio no está basado en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, en la revelación del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.